Aorta, ¿sí? Aorta, como todos los vasos, tres túnicas: íntima, media y adventicia. La túnica íntima corresponde al epitelio, ¿sí? Que es un epitelio plano simple que lo vemos ahí. Bien, ese reborde. Luego hay la túnica media, que es la más abundante en este órgano, ¿sí? Que tiene escasa cantidad de músculo liso y abundante cantidad de fibras elásticas. Y por último, la túnica adventicia, ¿sí? Que es tejido conectivo, adiposos, vasos, nervios. Esos vasos y nervios corresponden a la vasa vasolum, ¿sí? Que son vasos que hay que irrigar las porciones más externas. En mayor aumento vemos mayor consideración en el epitelio, la túnica íntima, y la túnica media, las fibras elásticas que se ven así fenestradas y onduladas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, preparado de aorta, no mucho más que eso. Corazón, ¿sí? Tiene, como ya sabemos, tres capas, pero se llaman endocardio, miocardio y epicardio. El endocardio es la región más abundante y corresponde al músculo estriado cardíaco. ¿Estamos de acuerdo? Que es toda esta zona, en muchas incidencias de corte y en muchas direcciones. La región endocárdica es la más interna y la vamos a reconocer por varias cosas. Por un lado, puede que esté en contacto con toda esta masa de sangre, ¿sí? Digo masa pues está coagulada, ¿sí? Con toda esta masa de sangre. Y vemos que no hay, en relación con esto, no hay vasos grandes ni tejido adiposo. Eso es endocardio. Y está formado por un epitelio y escaso tejido conectivo por debajo. ¿Sí? El epitelio es un epitelio plano simple y por debajo un tejido conectivo, ¿sí? Sobre ese tejido conectivo, en el endocardio, hay unas células musculares que están modificadas, que se llaman células de Purkinje, y se modifican para la conducción del impulso nervioso. ¿Bien? Son células más grandes, son globosas, acidófilas pálidas, con un halo claro perinuclear, y claramente contrastan con las células musculares esqueléticas, cardíacas, del miocardio. En la región más externa nos vamos a encontrar con el epicardio y lo vamos a reconocer porque en esa zona vamos a encontrar vasos grandes, ¿sí? Tejido adiposo, y nos está encontrando con la sangre. Y un plano simple, bien, que en este caso sería la hoja visceral del pericardio. Bien, corazón, endocardio, epicardio, miocardio, epicardio. El epicardio, vasos grandes con tejido adiposo y el mesotelio. El endocardio, ¿sí? Con escaso tejido conectivo, plano simple, las células de Purkinje y esa asociación con la sangre y ausencia de vasos grandes. Bien. Vamos con órganos linfáticos, ¿sí? En órganos linfáticos encontramos primarios y secundarios. Los órganos linfáticos primarios son aquellos que no van a tener respuesta inmune y que va a haber maduración de células. En este caso tenemos como órgano primario al timo, ¿sí? Órgano primario al timo. El otro es la médula ósea, que lo vimos como tejido hemopoyético. Recorro el timo, ¿sí? Y me encuentro tabiques largos de tejido conectivo denso y el órgano dividido en lobulillos que tienen corteza y médula. La corteza es periférica, con una gran masa, mucho más basófila, con gran masa de linfocitos en maduración, se llaman timocitos, y la médula está en la región central de esos lobulillos y tienen una basofilia más pálida, son más acidófilos, ¿sí? Depende muchas veces de la división que tenga el preparado. Como diagnóstico diferencial del timo, encontramos estas estructuras únicamente en la médula, que son acidófilas, organizadas en forma concéntrica, que tienen núcleos de células en degeneración, que se llama corpúsculo tímico o corpúsculo de Hazard, y es una estructura que hace el diagnóstico diferencial del órgano, ¿sí? Corpúsculo de Hazard. Estos son todos linfocitos de cromatina densa, y esta célula que vemos de cromatina laxa, con núcleo ovalado, por ahí con núcleo evidente, y con su citoplasma que emite, ¿sí? Proyecciones, es una célula de epitelio reticular que luego va a evolucionar y terminará formando el corpúsculo de Hazard, ¿sí? Entonces, el tipo de células en la médula del timo son los timocitos o linfocitos T, que son la cromatina densa, y las epitelioreticulares, que son la de cromatina laxa, y los corpúsculos de Hazard, ¿sí? Acá no hay folículos linfáticos porque es un órgano linfático primario. Donde sí hay folículos linfáticos es en los órganos linfáticos secundarios. El ejemplo en este caso es el vaso. El vaso, con B larga y Z, ¿sí? Es un órgano linfático secundario y como tal tiene como estructura diagnóstica, ¿sí? Los
folículos o nódulos linfáticos. En este caso, como es vaso, cada folículo y nódulo linfático tiene asociado un vaso pequeño que es una arteriola, ¿sí? Y el conjunto del folículo linfático asociado con la arteriola se llama corpúsculo esplénico o corpúsculo de Malpighi. El conjunto de todos los corpúsculos esplénicos de Malpighi forma la pulpa blanca. La pulpa blanca, en contraste con todas las otras regiones acidófilas que son parte de la pulpa roja. La pulpa roja contiene como estructura diferencial los cordones de Billroth, que no los vamos a poder diferenciar particularmente cada uno, y la pulpa blanca tiene el corpúsculo de Malpighi. Es la zona T dependiente del vaso. En este caso, el vaso es un órgano linfático secundario capsulado, ¿sí? Y esta cápsula es de tejido conectivo y músculo liso, ¿sí? De tejido conectivo y músculo liso que envía tabiques pero que no lobula. ¿De acuerdo? Eso es vaso. No tiene ni corteza ni médula, sino que tiene las pulpas rojas y blancas. El que sí es un órgano linfático secundario, tiene folículos, pero tiene corteza y tiene médula, es el ganglio linfático. El ganglio linfático, como ustedes ven, tiene una cápsula de tejido conectivo colágeno denso que va a enviar algunos tabiques, ¿sí? En algunos momentos vemos que envía tabiques, no lobula el órgano, ¿sí? No lobula el órgano, pero sí acompaña por debajo de la cápsula un espacio blanco al que vamos a llamar seno subcapsular. Siempre que damos una cápsula con un espacio blanco por debajo y folículos linfáticos, vamos a hablar de que esto es ganglio linfático, porque los senos son el diagnóstico diferencial, entre otras cosas, ¿no? El seno subcapsular y acompañando los tabiques en la corteza, el seno cortical. Los nódulos pueden ser primarios o secundarios, ¿sí? Generalmente no vamos a ver la estructura nodular completa, a veces sí, a veces no, pero vemos la pancita, ¿sí? de este folículo o nódulo, ¿bien? Que pueden ser primarios o secundarios. Acá se ve un poquito mejor, ¿sí? El nódulo linfático, primario o secundario. En este caso es un primario porque es homogéneo y pequeño. Si fuese más espacios dilatados, son los que llamamos senos medulares, y ya no se forman nódulos ni folículos, sino que se llaman estructuras alargadas que se llaman cordones. En este caso son cordones medulares, ¿sí? Si demostramos esto, linfáticos de forma alargada, con estructuras negativas, ¿sí? Formando los senos medulares, esto es ganglio linfático. Esta es la médula y la zona periférica, ¿sí? Donde están los nódulos, es la corteza. La zona intermedia, que es la zona de transición, es la zona folicular difusa o linfática difusa, es la zona T dependiente y también se llama paracorteza, ¿sí? También se llama paracorteza. Bien. Continuando con esto, tenemos urinario, ¿sí? En urinario nosotros vamos a encontrar como el órgano clave al riñón, ¿sí? El riñón tiene una corteza y una médula en un órgano macizo, ¿sí? Y una cápsula y tejido conectivo. Tenemos la cápsula y tejido conectivo denso que envía tabiques y tenemos una corteza y una médula. La corteza tiene un montón de estructuras tubulares y glomerulares, ¿sí? Estos son glomérulos y estos son túbulos en distintas incidencias de corte y es periférica. En cambio la médula es central, es una región pura y exclusivamente tubular y no hay glomérulos, ¿bien? Y no hay glomérulos. Esta es la médula, ¿sí? Y esta es la corteza. El glomérulo renal, ¿sí? Es una de las de mayor aumento y vemos perfectamente un glomérulo renal, ¿sí? Ese glomérulo renal se asocia a una cápsula que se llama cápsula de Bowman, que se ve la hoja parietal, que es un epitelio pleno simple. La hoja visceral son los podocitos. Y el espacio del medio se llama espacio urinífero. Glomérulo más cápsula de Bowman, corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi, ¿sí? Y dijimos que se veían túbulos en cortes longitudinales, transversales y oblicuos. Túbulos que vamos a ver son dos. Los túbulos proximales, que son más grandes, más acidófilos, menor cantidad de núcleos y una luz sucia, túbulo contorneado proximal, cerquita del glomérulo, ¿sí? Y acá un túbulo más pequeño, más pálido, mayor cantidad de células y una luz limpia, túbulo contorneado distal al glomérulo.
¿Por qué lo vemos juntos? Porque van en distintos índices de corte. Capaz este túbulo es distal a otro glomérulo que no se llega a este glomérulo. No importa eso, ¿sí? Cuando el túbulo contorneado distal contacta con el glomérulo, se forma una estructura, ¿bien?, que cambia la morfología de las células, ¿sí? Y se llama, esta estructura se llama mácula densa. Si ustedes ven, es un túbulo distal porque tiene la luz limpia, contacta con el glomérulo, con la arteriola del glomérulo, y en este caso forma lo que se llama una mácula densa, que es parte del aparato yuxtaglomerular. Si voy a la región más central, o sea, voy a la médula, me encuentro que no hay glomérulos y que es la grasa delgada de Henle. Y por otro lado, me encuentro con otro sistema de túbulos más gruesos en cuanto a su epitelio cúbico simple, células acidófilas pálidas con la superficie apical abombada, ¿sí?, produciéndose la luz, que forman parte de los túbulos colectores. Entonces en la médula voy a encontrar la fascia delgada de Henle y los túbulos colectores. Por ahí, perdido por ahí, me encuentro en un capilar que tiene eritrocitos en su interior, como acá. Un capilar bien alargadito, ¿sí?, con una línea de eritrocitos en su interior. Glomérulos proximales distales, mácula densa, asas delgadas de Henle y túbulos colectores, estructura del riñón. La vejiga tiene una túnica mucosa, y en esta túnica mucosa vamos a encontrar un tejido epitelial. El tejido epitelial de revestimiento que encontramos acá es el urotelio. Por debajo del urotelio un tejido conectivo colágeno laxo, y por último músculo liso, ¿sí?, formando varias capas que son los que ayudan a la contracción y eyección de la vejiga. ¿Estamos de acuerdo? Aparte de la prensa abdominal. Fíjense que la luz es muy irregular, bien, pero bastante lisa, y las capas son muy grandes. A diferenciar la vejiga de el uréter, ¿sí? El uréter toda la luz en general entra en el órgano, la luz es estrellada, también tiene urotelio y circular. Se ven ahí las dos diferencias en la incidencia de corte, ¿sí? Esto es uréter, lo otro es vejiga. Fíjense que yo acá en el campo puedo encontrar toda la pared del uréter y toda la luz, y la vejiga era tan grande que no lo podía. ¿Estamos de acuerdo? Vejiga, uréter, riñón. Respiratorio. Encontramos la tráquea, ¿sí? La tráquea, preparado ya conocido por nosotros. Lo vimos en el primer parcial. Tiene una mucosa formada por un epitelio y una lámina propia. El epitelio, lo vimos en su momento, es el famoso epitelio respiratorio, cilíndrico pseudoestratificado con cilias y caliciformes. Por debajo una lámina propia de tejido conectivo colágeno laxo y una submucosa que tiene glándulas acinares, túbulos acinares, bien, cerosas y mucosas. Luego viene la capa cartílago muscular, que tiene parte de músculo liso en la región posterior, acá se mete por artificio de técnica, y luego la capa de cartílago hialino con su pericondrio, bien en ambos lados, el cartílago hialino en el medio. Y por último, por fuera de todo, la adventicia. Tráquea, mucosa, submucosa, cartílago muscular y adventicia. Preparado que ya vimos y que recorrimos mucho en el primer parcial. El otro preparado, si a desarrollar, es el pulmón. El pulmón es un órgano macizo formado por múltiples cavidades. Esas cavidades pueden ser bronquios, bronquiolos y alvéolos. Estructuras que son bronquiolos, y estas otras que tienen sangre que son vasos. ¿De acuerdo? Son vasos. Bien. Algunos bronquiolos son bastante lisitos en su forma, se llaman bronquiolos terminales y tienen epitelio cúbico. En cambio, otros bronquiolos tienen una luz discontinua que se abre a los espacios alveolares. Esos bronquiolos que encontramos abiertos y discontinuados son los bronquiolos respiratorios. ¿Sí? Ven acá, esto es un bronquiolo respiratorio. Encontramos la pared del bronquiolo y cómo se discontinúa y se abre a todos los espacios alveolares. ¿Sí? Bronquiolo respiratorio. Otro tipo de bronquiolo que vamos a saber encontrar, ¿sí?, es el bronquiolo propiamente dicho. El bronquiolo propiamente dicho, en general, es mucho más grande,
¿sí? Tiene mayor cantidad de músculo y tiene una forma irregular, ¿sí? Una forma irregular y un epitelio cilíndrico simple, ¿bien? En cambio el terminal es mucho más lisito, ¿sí? Un bronquiolo propiamente dicho, grande, irregular, forma irregular, el terminal bien lisito y el respiratorio que se ve discontinuado. ¿Bien? Los tres tipos de bronquiolos. El resto son los espacios alveolares. Y por último, me encuentro con esta otra estructura, mucho más grande con relación a las otras, que tiene una luz bien estrellada, luz estrellada, y tiene esto que son placas de cartílago hialino. Cuando me encuentro esa estructura, que como tal tiene el epitelio respiratorio, cilíndrico, stratificado con cilias, lámina propia con algunas glándulas, músculo liso continuo, el músculo de Reisensen, ¿sí? Y por último la placa de cartílago con su pericondrio y todo. ¿Bien? Miren cómo el cartílago se discontinúa acá y sigue el otro lado del plano. ¿Bien? Entonces en pulmón, bronquio intrapulmonar, súper reconocible, y después los bronquiolos, propiamente dicho, grande e irregular, epitelio cilíndrico, terminal, bien redondito, lisito, luz bien homogénea, epitelio cúbico, y el respiratorio es el que se abre a los arcos alveolares, ¿sí? Los alveolos son todos los tabiques que vemos acá, ¿sí? Son espacios del tabique. Que si voy a mayor aumento, me voy a encontrar dos células en esos tabiques, que algunas son aplanadas, son los neumonocitos tipo 1, y otras son redondas, son los neumonocitos tipo 2, ¿sí? Y muchos capilares. Neumocito tipo 1 aplanado, forma la barrera hematogaseosa, neumocito tipo 2 redondo, ¿sí? Bien, esófago, ya vamos a digestivo. Esófago, sencillo el preparado, ¿sí? Tiene capas. Una mucosa formada por un epitelio, plano estratificado no queratinizado y una lámina propia, ¿bien? Que entre esa lámina propia encontramos filetes o bases de músculo, formando la muscular de la mucosa. Se ve interrumpida esa muscular de la mucosa. Entonces es la mucosa del esófago. Luego viene la submucosa, que se caracteriza por tener acinos mucosos, se llaman glándulas esofágicas, son acinos mucosos, están en la submucosa del esófago. Luego viene una capa muscular, ¿bien? La muscular externa, que puede ser de músculo estriado esquelético o de músculo liso, depende en qué sector del esófago esté, ¿bien? Son dos capas. Y por último, una adventicio serosa, también dependiendo en qué tercio del esófago esté. Pero bien clarito. Mucosa, submucosa, muscular y la serosa, ¿sí? Recuerden las glándulas esofágicas como diagnóstico y el epitelio, ¿bien? Continuando con esto, el estómago. El estómago, como particularidad, su mucosa es muy grande, porque abarca unas glándulas que se llaman glándulas gástricas o glándulas corpofúndicas que abarcan todo este campo, ¿sí? La mucosa empieza acá en el epitelio cilíndrico simple y termina en la muscular de la mucosa que está aquí abajo. Está toda la glándula corpofúndica, ¿sí? Las células más superficiales se llaman mucíparas superficiales, son muy parecidas a las caliciformes, secretan moco, ¿bien? ¿Sí? La célula mucípara es el cilíndrico simple, y luego viene la glándula corpofúndica que tiene sus dos células diferenciales, ¿sí? Que son las células parietales y las células principales. Las células parietales son grandes, acidófilas, cromatina laxa, núcleo levemente excéntrico, se encargan entre otras cosas de la síntesis de ácido clorhídrico. Las células principales son basófilas, cromatina laxa, el núcleo basal, ¿sí? Y citoplasma también basófilo, ¿bien? Célula parietal, célula principal, todo formando la glándula corpofúndica. Principal, parietal. A medida que me voy hacia el fondo de la glándula, encuentro cada vez más células parietales, ¿sí? Y menos células principales y menos cantidad de células parietales. ¿Bien? Esta es la glándula corpofúndica, las dos células que reconocemos. Luego viene la muscular de la mucosa, que es esta capa muscular, con eso termina la mucosa. Por debajo la submucosa, que tiene vasos grandes y tejido conectivo. Y por último, vamos a encontrar a la muscular, que es de músculo liso, ¿sí? Es una capa muscular de tejido muscular liso. Ahí, ¿sí? Vemos la mucosa, ¿sí? La submucosa despacito y ahí la muscular externa, ¿sí? Y por último,
Vamos a ir con el intestino delgado. Empezamos con duodeno, ¿sí? Vamos a empezar con yeyuno, ya preparado, conocido por usted. El yeyuno tiene como diagnóstico diferencial la presencia de vellosidades, ¿sí? Esas vellosidades son extensiones de forma de dedo, digitiformes, ¿bien? Que tiene epitelio cilíndrico simple con células calciformes y en su centro una lámina propia de tejido conectivo colágeno laxo. Entre estructuras que consideramos características de una vellosidad es el vaso quilífero, que se ve este vaso negativo ahí, que tiene unas filetes musculares que se llama músculo de Bruch. ¿Bien? Si voy hacia abajo, en la mucosa, me encuentro con las glándulas de Lieberkühn, ¿sí? En cortes transversales y en cortes longitudinales, ya las vimos en el primer parcial. ¿Sí? Tengo las vellosidades, la glándula de Lieberkühn, luego tengo una muscular de la mucosa, submucosa con tejido conectivo y vasos grandes, y la muscular externa de músculo liso circular y músculo liso longitudinal. ¿Bien? Esto es, a grosso modo, yeyuno, ¿sí? Recuerden el quilífero. Para compararlo con duodeno, el duodeno tiene las mismas particularidades, con algunas escasas diferencias, y a lo que se le agrega como diagnóstico diferencial acinos mucosos en la región de la submucosa, ¿sí? Si ustedes ven, en el duodeno, ¿sí? Tenemos la estructura de las vellosidades, y en la región de la submucosa me encuentro acinos mucosos. En el duodeno, ¿sí? Tenemos la estructura de las vellosidades, y en la región de la submucosa me encuentro acinos mucosos que se llaman glándulas de Brunner, y esas, ¿sí? Las glándulas, acá tengo las vellosidades, las glándulas de Lieberkühn, y después tengo las glándulas de Brunner, que son el diagnóstico diferencial de duodeno. ¿De acuerdo? Glándulas de Brunner, que son acinos de tipo mucoso que se encuentran en la submucosa. Por último, tenemos el intestino grueso, ¿sí? O colon, que se va a caracterizar por no tener vellosidades, ¿sí? El intestino grueso o el colon no tiene vellosidades, ¿sí? Solamente tiene glándulas, lámina propia, muscular de la mucosa, submucosa y muscular externa. Pero no hay vellosidades, solo glándulas. Abundante cantidad de células calciformes, y por ahí, asociado a la mucosa, encontramos algún acúmulo linfático por ahí. A veces sí, a veces no. Sí, aparece papá, dale. Ahí está. ¿Sí? Un acúmulo linfático asociado, ¿sí? A la mucosa en el colon, ¿sí? Y recuerden la ausencia de vellosidades y la gran cantidad de células calciformes. ¿De acuerdo? Muy bien. Glándula salival, también conocida del primer parcial. En las glándulas salivales, las glándulas salivales, ¿sí? Se caracterizan por tener tabique tejido conectivo, lobulillos y acinos serosos, mucosos y mixtos. No voy a ir a los acinos. Sí tienen que saber que hay estructuras de epitelio púbico simple, una luz grande, que son los conductos excretores, ¿sí? Y esos conductos excretores, si son más grandes iguales que los acinos, se llaman conductos estriados, ¿sí? Y si son conductos mucho más pequeños que los acinos, ¿sí? Se llaman conductos intercalares. Esos dos conductos, el estriado y el intercalar, son conductos intralobulillares. ¿Sí? El estriado más grande que los acinos, el intercalar más pequeño, ¿sí? Y los acinos serosos, mucosos y mixtos. En los tabiques de tejido conectivo se encuentran conductos más grandes que se llaman conductos interlobulillares, que el epitelio puede ir desde cúbico estratificado, cilíndrico simple, pseudoestratificado, hasta plano estratificado, si son los conductos de Stenon, Wharton o Ribinius. Hay que hacer diagnóstico diferencial con páncreas, y el páncreas va a tener dos estructuras que son diferenciales. Por un lado, el páncreas va a ser endocrino y exócrino, ¿sí? El páncreas exócrino son acinos serosos, y el páncreas endocrino corresponde a los islotes de Langerhans, ¿bien? Que hay que buscarlos entre medio, ¿bien? Entonces yo tengo lo que llamamos islote de Langerhans, que pertenecen al páncreas endocrino, y los acinos que pertenecen al páncreas exócrino, ¿sí? En islote de Langerhans se ve un acúmulo de células acidófilas pálidas entre medio de los acinos, ¿ven?
islote de Langerhans, islote de Langerhans, y los acinos, serosos, mucosos y mixtos. ¿Sí? Serosos solamente. Eso es así, acá se ve el islote de Langerhans y acá se ven todos los acinos. Cuando voy a mayor aumento en los acinos, me encuentro que esos acinos tienen una célula en su centro que se llama célula centroacinal. Si ustedes ven un acino seroso que tiene una célula en el centro, esa célula es la célula centroacinal y eso es el diagnóstico de páncreas, la célula centroacinal. Bien, para terminar con las anexas, hígado. El hígado, como bien sabemos, tiene una estructura anatómica funcional que es en hexágonos, que a veces no se ve muy bien, pero que la delimita algunos tabiques, ¿ven? Como acá. Acá se ven los tabiques que delimitan el lobulillo hepático. Ese lobulillo hepático, ¿sí?, va a contener a los hepatocitos y en su centro se ve que hay una estructura venosa. Se llama vena centrolobulillar. Y entre medio todos los hepatocitos. En los extremos, en los vértices, se pueden ver varios vasos o varias estructuras con luz. Entre ellas vamos a destacar una arteriola, una vénula y lo que conocemos como conductillo biliar, que es una estructura que tiene un epitelio cúbico simple. Si veo mayor aumento, me voy a detener en el conductillo biliar. Se ve la luz en el centro y el epitelio cúbico simple alrededor. Después un vaso venoso, por ejemplo, y también puede haber una estructura arterial. ¿Bien? Esa es la tríada portal que se ve en el hígado. ¿Sí? Bien, y eso se repite. Y luego están todos los hepatocitos acidófilos con núcleos redondos de cromatina laxa. En endocrino vamos a encontrar a la glándula tiroides. ¿Sí? La glándula tiroides va a los globulillos, son los folículos tiroideos, ¿sí?, que tienen epitelio cúbico simple y en su centro tienen el coloide. ¿Bien? Entonces son todos folículos tiroideos y el coloide, folículo tiroideo y el coloide. Algunos lo pierden, ¿sí?, y entre medio hay un tejido conectivo reticular como en toda glándula endocrina. ¿Sí? Una aberración cromática de los colores. No sé por qué. Bueno, epitelio cúbico simple, ¿sí?, de cada folículo tiroideo. Ahí está. No hay mucho más en la tiroides, ¿sí? En cambio, en la suprarrenal vamos a tener una estructura de corteza y de médula, ¿sí? La médula es central, bien basófila como la vemos acá, ¿sí?, y la corteza va a ser periférica, mucho más acidófila. Esta es la glándula suprarrenal. Todo esto es la médula y esto que vamos a ver acá afuera es la corteza. ¿Bien? Es la corteza. La corteza, ¿sí?, va a iniciar con una capa primera que se llama capa glomerular. ¿Sí? Se ve acá la capa glomerular. Luego una capa media, ¿sí?, las células son mucho más pálidas, se llaman espongiocitos, ¿sí?, y la capa se llama capa fasciculada. Y por último, llegando a la médula, la capa reticular mucho más acidófila, ¿bien? Y por último la médula. Entonces, cápsula, capa glomerular, capa fasciculada, capa reticular y la médula. Y eso es suprarrenal, ¿sí?, o glándula adrenal. Una corteza y una médula. La corteza va a contener a los folículos ováricos, ¿sí? Esos folículos ováricos van a ser folículos primordiales, están formados por el ovocito y células epiteliales planas alrededor, ¿sí? Folículos primordiales, o folículos primarios, si las células que lo rodean son células cúbicas, en este caso núcleos redondos, ¿bien? Y esos folículos primarios pueden tener una sola capa de células o varias. De ahí que tendremos los folículos primarios unilaminares o multilaminares. ¿Sí? Folículos primordiales, primarios unilaminar, y cuando esos folículos primarios crecen mucho junto con el ovocito, ¿sí?, ovocito, membrana pelúcida, y esta es la capa de la célula granulosa, y empiezan a aparecer esos espacios entre las células de la granulosa, se llama folículo, ¿sí?, vacuolar, porque esos espacios se asumen que son vacuolas.
¿Bien? Esas vacuolas empiezan a coalescer unas con otras y forman una cavidad única, mucho más grande, que llamamos antro. Y en este caso estamos teniendo el folículo antral. Es tan grande que no siempre vemos el ovocito en el folículo antral. El antral, ¿sí? Se ve la célula granulosa, el cúmulo óforo, el ovocito, la membrana pelúcida, ¿bien? Lo que después formaría la corona radiata, ¿bien? Y todo el antro folicular. Entonces, folículo primordial, células planas, primario, células redondas, vacuolar, cuando empiezan a aparecer espacios entre células granulosas, y el folículo antral cuando tiene una gran cavidad formada. Luego de la ovulación aparece una estructura muy grande, ¿la ven acá? ¿Sí? Toda esta estructura enorme es el cuerpo luto. Tiene muchos vasos, tabiques con vasos interior, y todas las células son células acidófilas pálidas, ¿sí? Con núcleos de cromatina laxa. ¿Bien? Es el cuerpo lúteo. Continuando con esto, vamos a pasar al otro órgano heavy metal, que es el testículo. El testículo tiene los túbulos seminíferos, que son estos. Esos túbulos seminíferos tienen un epitelio. Por fuera de eso encontramos acúmulos de células que son acidófilas, que se llaman células de Leydig. Células de Leydig, ¿bien? Y el túbulo seminífero tiene dos poblaciones celulares. Una población celular de sostén, que se llaman células de Sertoli. ¿La escucharon nombrar una vez? Sí. Se llaman células de Sertoli. Y el resto son las células que están, las espermatogonias están en formación. ¿Okay? Tenemos la célula de Sertoli, que es ovalada, redonda, triangular, con nucleolo evidente. Bien, célula de Sertoli. Luego tenemos los espermatocitos tipo 1, que tienen cromatina granular, son bastante grandes, ya están desprendidos de la membrana basal. ¿Sí? Luego tenemos las espermátides, en este caso tempranas, que ya se ve el acrosoma, son redonditas y se le ve el acrosoma. Y por último las espermátides tardías, que son alargadas, ¿sí? Su acrosoma se ve con su núcleo alargado de manera densa. ¿Bien? Nuevamente, célula de Sertoli, núcleo evidente, célula de Sertoli, núcleo evidente, espermatocito tipo 1, espermátide temprana, espermátide tardía. Se pueden dar otras células ovaladas pegadas a la membrana basal, que son las espermatogonias, o por fuera de la membrana basal, que son las células mioides. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Esta qué es? ¿Todos de acuerdo? Ovalada, núcleo evidente. ¿Sí? Muy bien. Un endometrio formado por glándulas tubulares rectas, endometrio, el cilíndrico simple, glándulas tubulares rectas, ¿bien? Y se llama endometrio funcional, y casi llegando al tejido muscular, en esta parte, llegando al tejido muscular, que sería el miometrio, lo consideramos como endometrio funcional, basal. Este endometrio basal, y lo que está en la superficie, endometrio funcional. ¿Bien? Bien profundo, el miometrio, que ya es tejido muscular, con algunos vasos enrollados. ¿Bien? No tiene mucha dificultad uno. Bien. Ojo. Ya unas últimas órganos que vamos a ver. También un órgano que vimos la semana pasada. Luego reconocemos rápidamente la retina, ¿sí? Se sabe reconocer. El epitelio pigmentario, dijimos que se desprende del resto de las capas de la retina nerviosa. Se ve en la capa de conos y bastones, la capa nuclear externa, la capa nuclear plexiforme externa, nuclear interna, plexiforme interna, ganglionar, y la de nervio óptico, estos últimos filamentos, ¿sí? de fibra. Conos y bastones, nuclear externa, plexiforme externa, nuclear interna, plexiforme interna, ganglionar y nervio óptico. Retina nerviosa, ¿sí? La primera capa, que es el epitelio pigmentario, queda desprendida. Y eso sería el ojo posterior. El ojo anterior va a contener el cuerpo basal, los procesos ciliares que tienen dos epitelios, uno pigmentado y otro no pigmentado, una prolongación hacia adelante que es el iris, bien pigmentado,
y la córnea en su región más anterior. La córnea, como ya la conocemos, tenemos un epitelio anterior, no certificado no creatinizado, una lámina propia, tejido conectivo colágeno denso modelado laminar, y un epitelio posterior plano simple. Entre epitelio y conectivo y epitelio tenemos membranas basales que se llaman membrana de Bowman y membrana de cemento. ¿Sí? Difíciles de ver, pero están. Y si recorro la córnea, en un momento voy a ver que se pasa a un tejido conectivo no modelado. ¿Sí? De un modelado que tenemos acá a un no modelado, y esto ya pertenece a la esclerótica. El cambio de uno por otro se llama limbo esclerótico.